Bueno, las políticas educativas o la educación son una de las principales tareas del Estado moderno, aunque no es tan antigua como tarea. Si el Estado ahí toma la posta de la Iglesia y de las familias en los procesos de transferencia de conocimientos, prácticas y de los procesos de socialización de los chicos, recién a lo largo del siglo XIX. Y a partir de fines del siglo XIX para acá empieza a ser una rama fundamental, ¿no? Es el lugar donde los estados nacionales le transfieren a los niños el sentido de pertenencia, el idioma, a veces en algunos países la religión, los símbolos de la nacionalidad, todas cosas que a lo largo del siglo XX sirvieron mucho para generar buena y mala identidad, ¿no? Buena en el sentido de pertenencia y solidaridad con la gente que habitaba el mismo territorio, y mala en el sentido que, bueno, te enseñaban a ser soldados, esclavos, buenos trabajadores y estar al servicio de las relaciones sociales y económicas que hubiera en el país en el que estabas. Entonces siempre fueron un ámbito conflictivo, ¿no? Porque para el Estado siempre fue estratégico determinar el contenido de las cosas que se transmiten en el espacio de las escuelas, sobre todo en la educación básica, mucho más tarde en la educación media y mucho más tarde todavía en la universidad, que tiene una lógica previa a la política pública. Cuando los tres planetas se alinearon, era una formidable máquina de generar identidad, actitudes, o de intentar generar identidad, actitudes durante un montón de tiempo. Eso, como dicen los historiadores de la educación, fue cambiando con la forma de funcionamiento social, y hoy está también cambiando. Hoy estamos en una etapa en la que muy claramente el sistema educativo no es el único que transfiere ni símbolos de identidad ni conocimientos. Entonces hay enormes signos de pregunta abiertos sobre cómo debería el Estado abordar esto, si debería ponerse adelante, si debería esperar que los cambios los fuesen llevando, cómo debería actuar, ¿no? Desde mediados del siglo XX para acá quedaba claro que en el sistema educativo se transferían los conocimientos básicos de comunicación entre personas y se transferían las competencias básicas de trabajo que luego el sistema productivo necesitaba para emplearte, ¿no? Es decir, dicho del modo que lo decían algunos historiadores, necesitabas trabajadores y soldados y madres. La escuela producía en los hombres trabajadores y soldados y en las mujeres madres. Todo eso cambió muy rápidamente si lo pensamos en términos relativos. Entonces, bueno, hoy las formas de identidad son mucho más complejas de lo que eran en el siglo XX al interior de las fronteras. Las formas de empleo y de trabajo también, y las formas de interacción entre los seres humanos también. Entonces, no queda claro cuál es el contenido que debería tener el sistema educativo, o sea, no queda claro qué es lo que debería transmitir, y tampoco queda claro que tenga que ser una obligación estatal, ¿no? Excepto quizá en el aspecto de la socialización de los individuos. Entonces, bueno, eso abre una enorme cantidad de preguntas para la que hay un número limitado de respuestas, ¿no es cierto? Y creo que los países están todos hace ya 20, 30 años en un momento en el que se preguntan, miden, tratan de averiguar lo que pasa, tratan de ver cuáles son las demandas ciudadanas sobre el sistema educativo, tratan de ver cuáles son las demandas del sistema productivo sobre el sistema educativo, y tratan de investigar cómo funciona, qué efectos produce en los niños, y tratan de manejar un proceso de cambio del que no saben hacia dónde va. Entonces, desde el punto de vista del Estado, que es el mío, digamos, la educación es un problema. Es un problema para el que no hay una receta. No es que hay una caja con herramientas que están acordadas en todo el mundo y que deberían aplicarse, y que entonces nuestros países necesitan dinero y tiempo para aplicarlas. Es decir, ojalá fuera tan fácil. En otros campos de política pública sí hay más acuerdos sobre lo que hay que hacer o cómo manejar los sistemas de política pública, pero al parecer no en educación. Y hay enormes discusiones entre los especialistas en esto que tampoco dejan a uno totalmente convencido de cuál debería ser la manera de abordar estos
estos cambios. Y entonces, bueno, en América Latina y en Argentina, para colmo, esto tiene quizá mayor gravedad que en otros países, porque incluso en la etapa previa los sistemas educativos tenían problemas para vehiculizar los contenidos del pasado. Entonces tenemos en muchas partes de América Latina una escuela que no cumplía una tarea satisfactoria en el pasado reciente y que entonces se encuentra en un proceso de cambio con menos pistas que en otras partes. Está cuestionada en sus roles clásicos, pero tampoco queda claro cuáles deberían ser los roles nuevos. Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay una expectativa muy importante en los profesionales de la educación y de la comunicación para ayudar a reorientar o a seguir orientando como está, a reorientar o mejorar el sistema educativo en función de estos cambios que son tan difíciles de aprender. Pero bueno, todos los especialistas nos dicen, cuando hacemos este tipo de preguntas insidiosas, los especialistas en educación remarcan el elemento de que esta es una etapa de transformaciones muy importantes en el modo en el que se comunican los seres humanos. Entonces, bueno, es lógico que haya mucha cautela y mucha perplejidad respecto de cómo debería funcionar el sistema educativo cuando estamos en una etapa en la que la manera en que se comunican los seres humanos está cambiando. Ahora, yo creo que hay que separar esto de otros problemas que son mucho más estructurales y concretos, como el funcionamiento de los establecimientos educativos, la capacitación de sus docentes, su remuneración, el hecho de que ese espacio de socialización siga existiendo, que sea predominantemente público, los contenidos que se tratan allí. No creo que la perplejidad o la inseguridad respecto de los cambios que sufre la comunicación en el presente justifique la inacción respecto de los sistemas clásicos de educación. Creo que no deberían nuestros países no deberían nuestros países justificar la falta de reforzamiento de los sistemas clásicos por la perplejidad del presente y del futuro, que es lo que a veces hacen, ¿no?